conecten. Claro. Ok, y bueno, ya estamos en vivo. Y también para ver si tienen las personas algún comentario acerca acerca de ustedes o del dossier o de su participación en el dossier. Bueno, ya estamos en vivo. Esperamos a que las personas se conecten. Uh-huh. Muy bien. Creo que sí están ya. Creo que sí, ya estamos en Facebook. Sí, bueno. Ya aquí nos manda saludos otro miembro del dossier, Antonio. Hola. Bueno, creo que sí, yo creo que a los 2 minutos ya comenzamos en medio de este calor aceroso que recorre México. Uh-huh. Ok, bueno, ya. Nada más, bueno. Buenas tardes a todos las personas que están conectadas en este momento. Vamos a iniciar con el segundo conversatorio donde convocamos pues a las y los poetas que participan en este dossier de poesía no consagrada. Tenemos pues como invitados este día a Diego Medina y Valeria Mendoza. ¿Qué tal? Hola. Bueno, Diego Medina, que reside en la Ciudad de México, nuestra capital, y Valeria Mendoza reside en Tapachula. Ahora sí, de muy diferentes latitudes de México. Y pues bueno, creo que pues hay que comencemos un poco pues, a platicar de su experiencia dentro de pues la literatura. Vamos a comenzar un poco, ya para no dar más largas, que nos platiquen un poco sobre cómo fue su primera experiencia en la lectura, ¿no? Como lo mencionábamos con la plática con Nicté y con Juliana de la semana pasada, la gran mayoría de personas que empiezan a escribir o que empiezan a adentrarse al mundo de la escritura, pues empiezan con el mundo de la lectura, ¿no? Entonces, quisiera que nos compartieran un poco de cómo fue esa primera experiencia que tuvieron en el mundo de la lectura, en el mundo de la literatura, un poco de sus primeras lecturas o alguna anécdota que tengan sobre cómo llegó a ustedes este mundo. Si nacieron con Borges en la mano a los 3 años o descubrieron la literatura, no sé, en el metro o en el camión. Si quieres, empezamos contigo, Diego, después Valeria, y nos vamos turnando así en cada pregunta. Perfecto. Híjole, no sé. Sí, creo que desde luego primero empecé con la lectura, como todos. No, es que no recuerdo cuál fue mi primer libro, pero sí sé que mi autor preferido de la infancia, de la juventud, fue Julio Verne. Así, siempre. Y me hiciste pensar ahorita porque ya cuando empiezo a escribir es más bien en la prepa, pero tampoco me acuerdo si, por ejemplo, primero empecé como a escribir poesía o si para ese entonces ya había como salido del closet, por ejemplo, ¿no?
no sé qué descubrir primero de mí. Tampoco me he puesto a pensar mucho en eso. Sobre todo fue al final de la preparatoria donde tuve esta vorágine. No de poeta maldito, pero sí como de este, adolescente maldito solamente, ¿no? Y ya tuve diferentes experiencias que enriquecieron estéticamente, ¿no? Y después lo de la escritura fue como también muy secundario, porque ya habría querido ser cantante pop, pero pues, no canto bien, ¿no? Habría querido ser futbolista, pero no juego bien fútbol. Entonces, pues ya, por lo menos sentir, ¿no? Eso ya sí fue como circunstancial. Ya, entonces empezaste al mismo tiempo, digámoslo así, con la lectura, ya en una edad ya, digamos, de adolescente, ¿no? Juntamente, Sí, junto con la... Ajá. no sé, en la infancia, tipo entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, pues no pasaba de Paco el Chato, ¿no? O de los libros de textos gratuitos de la SED. Mi papá me leía, me, me leía la Ilíada de Porrúa, pero yo no la entendía mucho. Entonces, tampoco no es algo que pueda presumir, ¿no? Lo que sí es que me enseñó a jugar ajedrez cuando tenía 5 años, pero nada más. Ya, ya, sí. ¿Tú, Valeria? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí. Bueno, nada más para decirles que estoy teniendo algunos problemas de conexión, así que tal vez de repente me vaya. Este, pues en cuanto a mi proceso de lectura, digamos, pues yo creo que empecé cuando estaba en la secundaria, pero era como que nada más así de repente y pues porque la familia te decía que debías leer, ¿no? Siempre estaba esta como imposición. Y ya luego, más adelante, cuando yo tenía como 16 años, pues digamos que me pasó algo así muy fuerte en mi vida, una experiencia bastante traumática que me hizo cambiar muchas cosas en mi estilo, ¿no? En lo que hacía, a quienes frecuentaba, dónde iba. Y yo creo que a partir de eso como que me empecé a refugiar en la literatura, ¿no? Y era una clase de escape, una especie de, pues, autorrefugio, ¿no? Porque había cosas que yo no quería confrontar de mi entorno y de mí misma. Pero ya a raíz de que, bueno, yo creo que fue cuando yo tenía como 19 años, o sea, hace 2 años apenas, que vino Santana García aquí a Tapachula, que es el director de Chapad, y trajo a mostrar las revistas de la que era la red de revistas del Ático, ¿no? Entonces, fue para mí algo como que impactante escuchar los poemas que se publicaban en Larvaria y, ¿cuáles otras? En materia escrita, y todas tenían como este eje central de la crítica social, si podríamos decirlo así, ¿no? Y de lo irreverente también, sobre todo Mono Demonio, que siempre ha mantenido esa línea. Y yo creo que a raíz de eso fue que como que me empecé a interesar en esa visión tal vez disruptiva o de protesta en la literatura, ¿no? Y creo que eso también me llevó también a escribir, porque igual Santana me animó, ¿no? A que yo mandara textos. Y ahí empezó todo esto, ¿no? Que no diría tal vez que es poesía social lo que hacemos, ¿no? Es más bien, como dice por ahí, creo que se llama Jorge Aguilera, este chavo que hace como que estudios ahí de literatura. Dice que es más bien como tránsitos entre lo político y lo social, ¿no? Pero sí, así más o menos fue como que mi búsqueda y mi encuentro con la literatura. Ok, sí, sí, entiendo un poco también, pues las siguientes preguntas girarán en torno a esto de lo social o a lo mejor de lo, eh, ¿cómo se le puede llamar? Como manifiesto, como algo que de denuncia, ¿no? Una poesía de denuncia, y también referente a esto de pues, las experiencias con proyectos independientes autogestivos, ¿no? Este, Quisiera un poco también ahora comenzar contigo, Valeria, acerca de, antes de ir a ese tema, tus primeros, el momento en que decides dedicarte no solamente a la literatura en general, sino más bien yo creo que en un campo más grande a la cultura, ¿no? A la difusión de la cultura
que no tiene que ver simplemente con la literatura o con la escritura de textos poéticos o literarios. ¿Cómo es que tú decides ya o tienes un momento certero, además obviamente del encuentro con Santana y con estas revistas independientes, pero en el que tú decides, no sé, por ejemplo, escribir poesía y no ensayo o teatro, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión que tú tomaste y en los momentos en los que tú lo hiciste? Un poco platícanos también y sobre tu experiencia también al momento de publicar en proyectos, por ejemplo, independientes como pues como Estrépito en el que estuviste o en otras revistas. Y creo que okay. Sí, es que Valeria nos avisó que se Ya volvió a volví. conectar. Ah, sí, no escuché el último que dijiste de teatro. También tu experiencia al publicar o al participar, por ejemplo, en la revista Estrépito y en proyectos independientes y autogestivos. Bueno, pues como tal no me autodenominaría gestora cultural, ¿no? Creo que estoy muy lejos de ser eso, aunque me gustaría algún día. Pero todo empezó, como te digo, a través de esta red de personas, ¿no? Sobre todo en Chiapas, que son Santana, Rollman, Centeno, y pues empezó ese contacto, ¿no? Con lo independiente, que para mí fue algo maravilloso, ¿no? Porque siempre estaba acostumbrada a escuchar sobre las grandes editoriales, ¿no? Y todo eso. Y pues así poco a poco surgió esta oportunidad que tuve, ¿no? De haber pertenecido a Estrépito. La verdad es una cosa con la que siempre voy a estar agradecida, ¿no? Con Centeno por esa oportunidad que me dio y el tiempo que estuve, pues darme cuenta de todo el potencial que hay, ¿no? Obviamente, en esas voces que pues no son canónicas, ¿no? Pero que tienen una gran propuesta, la verdad. Y ya después de eso, como tú ya sabes, Andrés, pues entré a Ala Ediciones, que igual es, bueno, no es una revista como tal, es una editorial independiente aquí en Chiapas, pero que también tiene como que esa propuesta, mmm, pues no sé si decirle como así social o algo así, pero pues por ejemplo la colección Noroso, que es la que se maneja en Ala Ediciones, aparte de otras colecciones, pues tiene esta idea de ser una colección con libros bilingües, pero libros de escritores y escritoras centroamericanas, que es algo pues aquí en Chiapas bastante, digamos, incómodo para algunas personas, sobre todo en la capital del estado, porque siempre se niega esa identidad centroamericana aquí en Chiapas, sobre todo en la capital, ¿no? Aquí en Tapachula está muy fuerte ese reconocimiento en algunas personas, ¿no? Pero en otras como que, no, yo cómo voy a ser de Centroamérica, yo no comparto nada con Guatemala, ¿no? Pero sí tenemos mucho de Guatemala y de otros países centroamericanos. Y pues yo creo que esa propuesta que tiene la Ediciones también me ha gustado mucho. Yo siento que la verdad está teniendo resonancia. Por ejemplo, próximamente, bueno, ya dentro de algunos meses vamos a sacar la edición de Marabunta de Balam Rodrigo, que es un poeta bastante sonado aquí en la región y pues en todo México realmente. Y él este, tiene Creo que ahorita regresa Valeria. este libro que es sobre pues, sí, No alcanzamos a escucharte un poco lo último, pero creo que venía con lo de pues Balam, ¿no? Con la publicación del libro de Balam. Ah, sí. Ajá, sí, Marabunta, que está en proceso de edición. Y pues es básicamente un poemario que habla acerca de la migración, el colonialismo y todo eso, ¿no? Pero sí, yo creo que pues ese tipo de editoriales y aparte las revistas siguen poniendo un gran esfuerzo, ¿no? Pues en mostrar estas voces y estas nuevas formas y problemáticas, ¿no? En la literatura y no lo tradicional. Sí, sí, también Diego ya
un poco también conectado con esta misma idea, a ti te publicaron en Vitralia Ediciones tu poemario del llanto es un perro inmenso. Compártenos un poco tu experiencia también como, como autor, en este sentido, de cómo ha sido tu experiencia en el mundo literario, sobre todo obviamente de tu ciudad, ¿no? Y cómo has visto que ha impactado tu poesía en ese mundo en algunas cuestiones en las que has estado inmerso, en qué proyectos culturales o grupos literarios, un poco que nos cuentes sobre tu experiencia dentro de ese mundo literario en general. Mira, pues, más experiencia te tendría que contar una serie de chismes, pero voy a resumirlo. Yo, de manera profesional, en citas, pero que, o sea, solamente me dediqué como a escribir y a exponer mi trabajo, ¿no? Pero no, nada más. Allá por el 2013, ustedes me ven jovencito, pero en realidad ya tengo 29 años, ¿no? Si preguntan, por ahí 25, por favor. Pero en esto de los llamados Poetry Slam, conozco a lo largo de estos 7 años muchísima gente, personas que tienen proyectos editoriales, casas de cultura, gestores. Salió un documental del canal 22, como sale Mike Wazowski en Monster Inc., así como nada más una toma y ya. Y mira, la verdad es que tengo una experiencia amarga en cuanto a gestores que trabajan junto al gobierno y como a instituciones oficiales, ¿no? De hecho, participé en el Festival de Poesía en Voz Alta en Castro del Lago en el 2017 y la UNAM todavía me debe 1,800 pesos, ¿no? Por esa participación. Entonces, yo siempre he optado por trabajar desde colectivos. Tuve un proyecto compañero llamado y la premisa era como publicar a la banda periférica del Estado de México, porque se suele pensar que lo que pasa en la capital emana de los chilangos, ¿no? De los capitalinos. Y la verdad es que no es cierto, la vida cultural de la Ciudad de México está muy alimentada por las propuestas culturales que vienen de Nezahualcóyotl, de Michoacán y de estos 22 municipios que no tienen sistema de transporte colectivo metro, que no tienen derechos como los capitalinos, que no tienen agua corriente, pero que contribuyen con su fuerza de trabajo, que van a las universidades, que visitan los museos, que asisten a eventos culturales, ¿no? Que a lo mejor van a la fiesta de poetas en Metro Valderas que dura de 6 a 11 de la noche, y tienen que salirse media hora antes de que se acaben, porque si no, no alcanzan transporte, que lo que es local, ¿no? Y la propuesta de Editorial Nautas era darle voz a esos chavos. Posteriormente hubo por ahí un escándalo del Me Too, de escritores de la Ciudad de México, y se expuso a muchos chavos. De hecho hubo como 3 o 4 que había publicado Editorial Nautas que salieron señalados, y yo decidí suspender, ¿no?, el proyecto hasta que se solucionara la situación de estos chicos, se aclararan pues ahora sí que los señalamientos de acoso y abuso, porque pues lo único que hacíamos nosotros era como darles la plataforma. Posteriormente yo pauso este proyecto ya por unos 2 años y fundo el Slam Queer, ¿no?, cuyo propósito también era justamente darle una voz dentro del Poetry Slam a la comunidad LGBT, que no tenía hasta ese momento, ¿no? Que a lo mejor si de repente iba alguien ahí con un poema gay o un poema lésbico a participar en un concurso o en una convocatoria de X tema, ¿no? Pero no había una plataforma que aglutinara y le hiciera esa proyección que no tenían en estas otras plataformas. Duró el 4º año del Poetry Slam, el año pasado no se hizo nada por la pandemia, después por otra serie de cosas que no voy a explicar aquí, yo me salgo de ese proyecto y de hecho hoy sí tengo que decir que me declaro un herético de Poetry Slam, ¿no? Y he tenido experiencia con otros proyectos editoriales. La verdad es que también
la experiencia del ático cultural PEN me agradó en el sentido que conocí a personas que yo considero muy talentosas y con propuestas editoriales chidas, ¿no? De hecho, me parece bastante curioso cómo estamos hoy reunidos, ¿no? Porque yo los conocí justamente por esta red de revistas. De repente considero llegada la pandemia y esta forma de nueva de convivir, pues no sé, alguien cercano, por ejemplo, a Valeria, ¿no? Y reírme de sus cosas, que se ría de las mías y como algo por ahí. Yo con Vitralia Ediciones, yo estoy muy agradecido con Aire India, porque un día hubo una lectura, La Bauhaus, una cafetería que está ahí en Plaza Vizcaínas, afuera del Salto del Agua, y me propone, ¿no? Publicar el libro, y yo así como ¿para qué o qué, no? Porque, pues, uno no se cree cuando le pasan cosas buenas. O sea, tú no lo tenías planeado, más bien ella te... No, para nada. Ah, ok. No. A esta altura yo había ganado un par de concursos internacionales. De hecho, mi segundo género favorito es el ensayo. Ahí nada más he ganado como reconocimientos. Okay. Soy pésimo para escribir obras de teatro. Me quedan guiones de la Rosa. Soy pésimo. Yo quería escribir teatro, pero no. Aléjenme de las tablas, por favor. Y bueno, ya se publica este libro. Afortunadamente se vende en un par de meses, lo cual también me ayudó mucho porque eventualmente tuve que salir de mi casa y ahora estoy viviendo solo en la Ciudad de México. Y sin la venta de ese libro, la publicación de ese libro, yo no lo había podido lograr. Y ahorita tengo planeado sacar un libro de ensayo que se llama Un perfume barato en un frasco elegante, el machismo en la literatura LGBT. Wow. Y ya. Estoy trabajando en un poemario, pero tal vez si me anima a mandarlo a concurso, no sé. Es que es de temática exclusivamente gay, ¿no? Y Okay. pues ha sido azarosa mi experiencia en el mundo de la literatura como escritor. Ha habido cosas malas, otras buenas, otras mediocres, que ni malas ni buenas, pero ha sido muy divertido, ¿no? Y yo por eso tampoco me detengo, porque he conocido a gente muy padre, ¿no? Y así también como hay gente que considero muy arribista dentro del medio cultural, también he conocido gente muy noble, ¿no? Y me sorprende la madera poética, la madera de poeta de algunos, porque no solamente son sus textos, ¿no? Es esa madera de poeta, del poeta, o sea, de su ser, de su personalidad, ¿no? Y pues yo estoy muy contento de conocerlos y, por ejemplo, estar hoy aquí con ustedes, ¿no? Muchas gracias. También antes para seguir la misma idea, ¿tú conociste, Diego, la red de revistas independientes o leíste en su momento? Sí, ¿verdad? Claro, de hecho, organicé un slam de poesía queer en el ático PEN Cultural todavía. Ah, Y uno de los okay. premios fueron unas revistas de la red. Pues vino todo el escándalo, Garbas. Sí, sí. Ya. Sí, porque creo que al final, de una manera directa o indirecta, y no es tampoco por darle como mérito a esas personas, pero más bien al trabajo de, por ejemplo, de los editores y tal, o de los que estaban a cargo de cada una de las revistas. Entonces yo también en mi propia experiencia y un poco también la revista Granuja surgió no por ello, sino más bien como consecuencia indirecta, cuando venía, por ejemplo, los chavos de León, de Escrófula, Pablo y no me acuerdo el otro, Adrián, y pues descubrí cuando yo tenía esta idea de granuja y tal, y pues ya creo que formó también una red al final, porque yo veía, por ejemplo, después de eso que Estrépito salió, o que otras revistas también siguen, digamos, los pasos también de esta red, ¿no? De revistas, a lo mejor un poco ya, no agrupados, pero creo que siguiendo también un poco su pista, ¿no? Bueno, creo que esa fue un poco un corchete de, nada más para, de- bueno, que no Ha tenía sido muy que ver. interesante Ajá. la genealogía, ¿no? De la literatura hoy, el
que nos reúne, por ejemplo, aquí. Ah, sí, 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 estoy de acuerdo con eso también. Y para seguir también con lo de, por ejemplo, esta cuestión de la negación, que por ejemplo, a lo mejor ustedes han vivido un poco, que nos cuenten, por ejemplo, ahorita que tú mencionaste, Valeria, sobre esto de la identidad centroamericana o la identidad de las personas que no quieren o que excluyen esta identidad por cuestiones de racismo, ¿no? O de no identificarse con ellas. También esto ya viene un poco con lo social, ¿no? O con lo extra, si se puede decir extraliterario, que es, por ejemplo, que un poema que habla sobre tal tema empiece a hacer hablar a las personas, ¿no? ¿Has tenido tú una experiencia propia sobre un poema tuyo o sobre algún poema de alguien que que tú conozcas, que haya causado un impacto, ¿no? Porque pues también obviamente hay poemas que hablan sobre lo social directamente o sobre lo político X, pero el impacto que tiene algo ya en lo social, en lo político, ¿no? A veces sin querer hacerlo. ¿Tú has vivido alguna experiencia de esas? Eh, sí, me podrías repetir, es que no te escuché muy bien, Andrés. La Ok, pregunta. si tú has vivido sobre tus poemas o sobre los poemas de alguien que tú conozcas, algún efecto que haya surgido de eso en la vida social o política, de donde surgió ese poema o de donde es ese escritor o escritora. Um, pues yo creo que sí me ha pasado, tal vez no algo así como de dimensión social, sino más bien personal. Por ejemplo, hace poco tiempo conocí a Andrea Barca, ella es de Tuxtla Chico, de aquí de Chiapas, y hace poco estuve en un conversatorio con ella y con otros poetas y otras poetas y otros poetas, y pues de repente me enteré que ella tenía un texto que era sobre su papá, pero ella retomaba la carta al padre de Franz Kafka, ¿no? Era como que algo así intertextual. Y entonces cuando yo lo leí, y aparte porque tocaba mucho esto de la cuestión así genealógica o ancestral, que a mí me gusta mucho, cuando yo leí eso como que fue algo revelador para mí, porque yo siempre había tenido una relación muy complicada, relación muy llena de conflictos con mi papá. Entonces como que algo que así, hecho, eso, y pues como que tengo experiencia tratando de hablar sobre mi padre, sobre todo en mi época de la infancia, y yo siento que es algo, y pues sí, yo creo que he tenido algunas de esas experiencias, ¿no? En las que un texto literario pues como que me lleva a este tipo de epifanía, ¿no? De revelación. Ok, no se te escuchó muy mucho, pero ya con lo que acabas de mencionar con lo de la epifanía, que es un poco también pues hablando del efecto que tiene sobre la realidad, ¿no? La poesía, ¿no? O la literatura en sí. Diego, si quieres compartir tu experiencia un poco, obviamente con tus lecturas ya después en tu etapa de, como tú dices, poeta maldito y en esta otra etapa ya posterior, ¿qué impacto ha tenido sobre ti, por ejemplo, no solamente a nivel de creación, sino también a nivel vital, a nivel de la vida misma, que te haya enseñado la literatura, obviamente no porque que la literatura sea para enseñar, sino simplemente porque creo que se obtiene un aprendizaje de tal o cual lectura.
si gustas compartirnos alguna experiencia relativa a esa. Claro, yo no era muy académico, pero estudié letras clásicas 3 años. Todavía debo unas materias de esa licenciatura, porque créanme que el griego clásico es muchísimo más difícil que derivar o integrar. Entonces, por ejemplo, en estos años en los que yo empiezo a escribir de una manera más continua, la verdad me empiezo a interesar por la crítica literaria, la exótica, por el comentario literario, y algunos compañeros me llaman el academia, pero aún tanto en broma, porque pues siempre estábamos ahí con los, pues, en el desmadre. Pero como a nivel personal, debo decir que la literatura pues me ha salvado la vida. Ha habido momentos pues, sí, de mi vida en los que no ha habido nada, lo único que ha estado ahí ha sido la literatura, el cine, al que también considero una narrativa, ¿no? Con fotografía y demás, televisión. Pero sin la literatura yo no podría entender ya mi vida como lector, como creador y como manera de socializarlo. Porque una cosa que yo siempre les decía a los compañeros del slam poetry, más allá de reunirnos para echarnos una chela o echar el chisme, el relajo e ir a ligar, a mí siempre me llamó la atención y siempre he dicho que el formato del slam poetry es muy democrático porque obliga a todos a sentarse en torno a alguien y escucharlo, ¿no? Y cuando escuchas lo que alguien está leyendo, no solamente estás escuchando versos bien hechos o mal hechos, ¿no? Sino la experiencia que hay detrás de esa persona que no es un profesional de la literatura, pero que se está aventando a hacerlo en público, ¿no? Y eso crea lazos muy fuertes. Yo he conocido grandes amigos, grandes enemigos también. Y pues nada, para mí ha sido muy, muy importante porque conocer el mundo literario se da también en un momento en el que yo, por decirlo de alguna manera, salgo a caminar las calles de noche, a conocer los rincones, a estar en los lugares más peligrosos y salir vivo por milagro, a ir a la casa de un amigo en una punta de la ciudad cuando vivo en la otra, a usar metro, bicicleta, taxi, autobús, a caminar. Completa. Exacto, ¿no? Ebrio, sobrio, enamorado, triste, roto, enojado. Una vez me peleé con unas prostitutas en Calzada de Tlalpan. Ese fue un error matemático. Iba yo con un exnovio. El punto es que una prostituta se estaba riendo de nosotros y nosotros estábamos en y le mentamos la madre, ¿no? Y ya. Pero después tuvimos que salir para ir por dinero para cervezas. Y entonces este güey, mi ex, se le hace de a pedo a esas prostitutas, pero lo que no hizo él fue contar. Y eran como 9 prostitutas. Fue un pedo numérico y nos dieron una santa justicia que apenas logramos escapar de ellas. Nos metimos en China al metro y la libramos, ¿no? Pero yo conocí el mundo literario cuando, bueno, iba a las lecturas, al slam poder y a los talleres de poesía, lo que quiera, y estaba viviendo esta otra parte también, ¿no? Entonces, pues, para mí la poesía se ha llenado de una carga estética vivencial muy fuerte. Yo no podría, por ejemplo, mañana sentarme a dar una clase de la generación de medio siglo de literatura mexicana sin reírme o acordarme de todas estas desmadres, ¿no? O decirle a los jóvenes, es que si no miren el menor puro, no, yo no podría. Creo que yo daría otro tipo de clase, un poco más vivencial. Ya, sí. Sí, creo que también es algo que a veces debajo o alguien, bueno, también en mi propia experiencia como alguien que ha estudiado una carrera en las letras, también a ver debajo de todas esas lecturas, debajo de todas esas ponencias y escuchar a las personas hablar de la crítica y tal, a veces se nos olvida que muchas veces
la, o la mayor parte de veces la literatura nace de esto, ¿no? Nace de la literatura, más bien la literatura nace de la vida misma, ¿no? De esas experiencias, aunque no sea literalmente que yo plasme lo que me pasó, sino que a lo mejor eso hizo que me inspirara para tal cosa o que se me viniera una idea para completar un poema o tal. Creo que también es algo que muchas veces se nos olvida también a nosotros como creadores y creadoras, y que a veces queremos negar, ¿no? Que vienen de ahí, que no solamente es de leer a Borges o de leer a Cortázar o de leer a tal, sino también de autoexplorarse a uno mismo, ¿no? Y no solamente porque también nos formamos con las mismas experiencias y al tener las experiencias, pues también podemos ser como una autocrítica de nosotros mismos y de nuestra sociedad, etcétera. Todo ese rollo que a veces nos avientan llenos de palabras complicadas, pero que nosotros lo sentimos, ¿no? O lo vivimos, ¿no? Y es la causa de lo que le llaman las musas. Este, ¿Sabes qué, Andrés? Tienes, sí. tienes mucha razón, ¿no? En eso Sí, que sí. dices, en esa negación que a veces se da del valor literario, ¿no? Y el valor estético de la vida. Y eso es algo que estábamos viendo igual en el taller de autobiografía, ¿no? Cómo se tiende a negar eso o a decir, por ejemplo, ¿cómo voy a escribir yo en mi autobiografía que vivía en una casa de Infonavit, ¿no? Y que también eso es una cuestión así como de colonial, ¿no? Y todo eso. Sí. Pero sí, y ¿sabes qué? Me he dado cuenta también que esta generación o estas generaciones, aunque sea como viejita, ¿no? Siento que como que se están cuestionando eso y empiezan a hablar desde su vivencia, ¿no? Desde su contexto y desde su cuerpo, se enuncian desde ahí, ¿no? Es algo que observo mucho en las personas que escriben, pues, ahorita, ¿no? Como Karen Kan, ¿no? Con su libro de Cuna de Arena y todo lo que ella plasma, ¿no? Y al mismo tiempo que habla de su propia experiencia, de su relación con su hija, Samantha, también da cabida al contexto social, ¿no? Y la violencia de Chihuahua, ¿no? Y todo eso. Pero sí es muy padre, ¿no? Que empezamos a cuestionarnos eso y a darle entrada a lo vivencial, ¿no? Sí, claro, también pues para conectarlo todo con el volumen en donde ustedes salen, que es el volumen 2, pues yo recuerdo que, por ejemplo, cuando los leía a ustedes y también, por ejemplo, sobre todo a Jonathan María Reyes, que es un poeta puertorriqueño, también tiene poemas que son muy concretos, pero que son de una, o sea, de una cotidianidad muy grande, sobre todo por los paisajes que pone, ¿no? De la cotidianidad en su casa o tal, ¿no? O por ejemplo, también recuerdo a Fiorella Terrazas, creo que no está en todas estas referencias pop o todas estas referencias pues a todo lo que consumimos en general, lo que consume nuestra generación y las generaciones, ¿no? Que a veces muchos piensan que por tener alguna referencia, por ejemplo, voy a poner algo así, no por decir que es malo o bueno, que sea Chayanne, poner en un verso Chayanne o alguna música que se escucha, no por eso es menos o más literatura, ¿me entiendes? No tiene que ver tanto con el tema, sino más bien con la versatilidad o el ingenio con que lo haga la persona, ¿no? Y bueno, un poco también antes de, de concluir con sus lecturas, si hay alguien de quien nos ve que tenga alguna pregunta para Valeria o para Diego, algún comentario, tal, bueno, ahorita voy a poner algunos que Said Calva manda saludos. Y Diego Alexis Sandoval, aquí no se ve, pero es un emoji de, creo que un conejo. Un gatito. Y un gatito, eso, perdón. Y un gatito. Y bueno, si alguien más tiene algún comentario en el chat y tal, lo pueden dejar en lo que leen Valeria y Diego. Bueno. Relacionado a lo que dice Valeria, lo que comentábamos hace un Sí, sí, momento, claro. sobre cómo decir que vive en una casa de Infonavit, ¿no? Pero justamente
yo mucho tiempo creí que me identificaba con el realismo system, ¿no? Pero no es tanto eso, es más bien como el compromiso de introspección, ¿no? Que tiene uno como al momento de escribir, uno dice algo sobre el mundo, y eso requiere un compromiso de introspección y de honestidad contigo mismo, ¿no? Entonces yo no voy a escribir un poema al Palacio de Buckingham, porque no, y Sí, sí, puedo poetizar y estetizar muchísimo mejor los ladrillos de una unidad habitacional en Coacalco o de una casa de Infonavit y hacerlo bien, ¿no? Eso también alguna vez comentaba eso con algún compañero que estaba obsesionado con la métrica, con la retórica, con todo esto. A ver, creo que era León Felipe que decía, quítale la métrica, quítale la retórica, quítale esto, y lo que queda es la onda, ¿no? Y pues nada más como para sumar a lo que comentaba Alexa sobre, y a lo que también te tomas tú, sobre este escribir de lo que nos rodea, ¿no? De lo que pues es la estructura cultural de la que vivimos. sí, Puede estar sí, sí, rodeada de McDonald's y de Frida Kahlo, pero pues es lo que hay. sí, sí. Yo también antes nada más para concluir esta idea, este, y ya dar oportunidad para que ustedes hagan lectura de alguno de sus poemas que están en el dossier. Este, yo tengo una experiencia con un poeta de aquí, bueno, X, que hablaba sobre poemas escritos en el Oxxo, ¿no? Básicamente esa era la idea, y pues aventaba un montón de referencias pues, a la cultura popular, ¿no? De Disney, a la cultura popular del mexicano, de los productos gringos, eh, pero bueno, esta ya creo es una percepción personal y que estuvimos de acuerdo porque fue en un taller que tuvimos aquí, que por más que tú le pongas muchas cosas de estas encima, si no está bien estructurado o si no está bien cimentado, no con la retórica, sino más bien con un poco, eh, yo me voy mucho más al ritmo, ¿no? No tanto de del examen y todo, sino más bien un poco, como tú dices, cuando tú lo lees en voz alta, este, que tiene para mí mucha de la poesía que yo leo es porque tiene para mí un buen ritmo, no, y no que tenga un ritmo, todo lo que leo tiene el mismo ritmo, sino que tiene para mí algo de ritmo. Entonces para mí él no, no, no sé, como que le faltaba algo y que creo que lo quería esconder con todo esto, ¿no? Porque muchas veces se piensa que solamente por hablar de ciertos temas ya es publicable o se puede publicar. Y también es otro tema también muy diferente también, que después sepa esto de la publicación como mérito, ¿no? O sea, de si tú de verdad mereces, tú debes ser llamado poeta simplemente por publicarte o no, o si eso te da calidad literaria, ¿no? También es otra cuestión muy y que uno se puede aquí estar debatiendo sobre eso, ¿no? Pero bueno, era más o menos ese un poco a lo mejor él quería dar un poco de sentido de cotidianidad a su poesía, pero que al final era una mentira, ¿no? Simplemente algo disfrazado que en realidad él no lo daba como propio, simplemente porque de eso se está publicando, pues ya lo quiero hacer de esa manera, ¿no? Pero bueno, si quieres comenzamos contigo, Valeria, este, para que nos deleites con un poema tuyo, y pues también, y al final si quieres compartirnos dónde podemos seguirte la pista en esto de tus proyectos próximos o tal, ¿no? Ok, pues estoy viendo qué leerles. Es que tengo aquí como que algunos poemas que quiero sacar así en poemario, ¿no? Pero pues Lo que tú quieras leer, no, no no es tengo mucha obligatorio disciplina. tampoco. Bueno, a ver, les voy a leer a ver qué tal. Eh, bueno, dice así. Miro en plano picante
mi creacionismo fallido. Son aproximadamente 7.300 días manteniendo el equilibrio en un pedestal de cemento, hasta que la arcilla hunde mis pies y toda certeza se ve desvanecida. Entonces, si sufro, sufro desde el cuerpo, admito en el pensamiento el peso de los nervios craneales. Mi tendón palpita al unísono de mis penas, mientras los fluidos trasuntan una alegría en advenimiento. No tengo a dónde asirme, sino a la entraña, a la nadería de un cuerpo azaroso que la unidad aguarda. Y pues digamos que este poema y los demás que he escrito para el libro que quiero sacar, pues tienen como que ese tema, ¿no?, de la corporalidad y ese cuestionamiento al dualismo, ¿no?, que de repente se hace y se ha venido haciendo históricamente, ¿no?, de que una cosa es el alma o la mente, ¿no?, y otra cosa el cuerpo. Y yo aquí trato, a partir de una terapia psicológica que tuve, que involucraba mucho el reconocimiento de mi cuerpo, pues como que empecé a reflexionar ciertas cosas, ¿no? Y básicamente, pues yo quisiera que se tratara de eso, ¿no? Todo el libro, a ver qué sucede, a ver si lo puedo terminar. Se me afloja, pero pues sí. Sí, pecamos mucho también. Bueno, yo también peco mucho de eso, de ser flojo en mi escritura. Bueno, ahora pasamos contigo, Diego. Ay, ¿cómo ves tú? Dime, Andrés, ¿quieres algo de la antología o algo que ella... Lo que tú quieras. Solamente fue como algo opcional, pero lo que tú quieras. Si quieres hacer algo inédito, algo que publicaste a los 15 años o 20 años, lo que tú quieras. A ver, es que, ¿sabes qué? Iba a leer algo que está en la antología, pero creo que mejor los dejo para que queden picados y así ya no tengo el material que viene en la antología. Y bueno, esto lo escribí hace poco, de hecho es muy reciente. Es algo muy sencillo, pero también confieso que soy muy flojo para escribir. Y pues se me va la onda. Se llama Paseo en bicicleta, así. Tampoco está tan... Leí un poema triste y lloré así como llega la primavera. Supongo que así pasa siempre para los que tenemos sangre de alto voltaje, nosotros que vivimos en caída libre. Respiro y recuerdo como antes de la pandemia. Caminé por la Alameda Central, me reí de las fotos de jacarandas en Instagram. Narcisismo pantone. Algunos usan como remedio para evitar este claroscuro perpetuo llamado atardecer. No hay sol, no hay nada. Solo la esperanza de que busquen salir a calle. Me quité el cubrebocas y prendí un cigarro, como quien contempla el Big Bang. Sospecho que entonces también sonaba Janis Joplin. Llegó la noche y me fui a casa. No hubo fuego, cenizas ni bomberos, solo una ciclovía llena de vidrios rotos. El día dura tan poco que a veces la única luz en esta nostalgia es mi tatuaje de Carmen. ¿Te acuerdas de mí? No te culpo. La cuarentena ha sido larga. Y después de todo, saltar una barda con botellas rotas y cigarros para los días. Y aunque a veces nos dañamos, y aunque no usemos casco y hayamos sometido al impacto de un churro, todavía no nos hemos aburrido de llorar. Bueno, muchas gracias, Diego. ¿Quieres compartirnos, bueno, sobre algunos proyectos que tengas próximamente para que te puedan leer o seguir leyendo, además del dossier? Pues, dado que dejé el Slam Queen, voy a trabajar en un próximo proyecto, pero mientras tanto pueden pasar a visitarme en la página de Facebook Replicante 1695. Okay. Ahí subo videos, es un diseño frustrado de ser YouTube, pero igual también subo textos y demás cosas. Y pues, igual si están interesados en comprar mi libro, pueden contactar a los chicos de Vital Edición. Ellos todavía tienen algunos ejemplares. Muy bien. Y además, pues nos habías comentado del libro de ensayos. Sí, pues mira, la verdad es que he querido dejarlo para después de la pandemia, porque
sí quería una fiesta, o sea, no tanto como para presumir el libro, ¿no? Sino como para celebrar que por fin había publicado para después tomar de, crédito. sí, después de 8 años de andar de ahí haciendo Mafufo. Pero entonces yo creo que sí quiero dejarlo para después de la pandemia. Ahí un vinito o algo. La van allá juntas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Ahí entonces, pues, Sí, sí, claro. claro, bienvenidos serán entre más. Muy bien, entonces seguiremos atentos a, pues creo que este es en sí también la misión, el objetivo de este dossier, ¿no? Que no solamente, digamos, se lea el dossier en sí, sino también que los lectores y las lectoras tengan conocimiento de lo que todas y todos estos artistas están haciendo y van a seguir haciendo, ¿no? Porque al final, como lo mencioné también en la presentación, pues aún somos jóvenes, eh, nacidos, tú naciste en el 86, no, espérame, no, 90, 20. Espérame, no, no, no se asusten. 92. Aquí se comprueba que no somos buenos para las Sí, matemáticas, ¿no? exacto, exacto. 92. En 92, creo que más bien yo no quise aceptar que yo también ya me estoy envejeciendo, pero que creo que el más grande, o la persona más grande es del 87, 88, pero Bueno. que, pero que se siga viendo, digamos, a todas estas y estos autores jóvenes, que pues están no solamente escribiendo, sino también fomentando pues la lectura y mucho más en pues, en este caos que ahorita vivimos, ¿no? Que es el año 2021, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. En un ratito más sacaremos el flyer en Facebook de la próxima entrevista que será el viernes, creo que a las 5, sí, a las 5, para que también estén atentos y también para que pues nos manden quien quiera obtener el dossier para poder leer a Diego y a Valeria y a otros 30 más, pues lo pueden adquirir, nos mandan un inbox y pues también para que puedan adquirir pues el libro de Diego. Yo, te soy sincero, no he podido conseguirlo y también es por economía mía, Ni yo. pero yo leí uno de tus poemas, creo que lo subió Vitralí y obviamente a mí me encantó, y sí lo he querido conseguir, pero pues no he podido, pero ya está apuntado. Oye, Está Diego, apuntado. Dígame, ¿puedo dígame. hacerle una pregunta a Diego? Sí, Sí, sí. claro. ¿Sabes? Siempre me entró la duda de por qué se llama así tu poemario. O sea, está súper padre el título, la verdad. El Pues, llanto es un perro inmenso, ¿no? Ajá. sí. En realidad es un verso de García Lorca, la casilla del llanto, la casilla del llanto. ¿La Y casilla? pues, Oh, ya. la casilla del llanto. Ah, Y que es un tipo de poesía que importa de la poesía árabe. Bueno, la castellaniza, ¿no? Y es algo que dice un violín sobre la palma del llano, y ya te perro inmenso. oh, Pero es que todo el poemario iba como en torno a una aura medio pesimista, ¿no? ya. Pero también es a propósito, porque justamente traté de hacerlo como temático, ¿no? No quería de repente ahí meter como poemas de amor y poemas de, ay, poemas padre, ¿no? Entonces, vamos a cargarlo semánticamente, Sí, ¿no? ya. A mí me encantó ese título, Ay, Creo que fue una Muchas buena gracias. elección, es una muy buena adquirirlo. elección. Sí, está bien chido, la verdad. Muchas gracias. Bueno, Sí. sería todo por hoy, y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias, Diego y Valeria, por su tiempo A y por su ustedes. participación en el dossier. Nos vemos, Valeria. Bye.